Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos. El tiempo corre deprisa y prueba de ello es que aquí estamos otra vez, escuchándonos en un nuevo episodio de Causa. Me encanta volver a este espacio de encuentro. Este episodio es sobre lo extraordinario, porque en Causa creemos en lo extraordinario. Y no solo eso, Causa busca, impulsa, propicia que ocurran cosas extraordinarias. Más aún, Causa ha nacido de cosas extraordinarias. ¿No me creen? Pues por eso, hoy vamos a iniciar con una anécdota en voz del Dr. Enrique Ruelas. Hace varios años, cuando era subsecretario de Salud del Gobierno Federal de México, equivalente a viceministro de Salud en otros países de América Latina donde también nos escuchan, viví una experiencia fascinante que ahora les relato. Fui invitado por el gobierno chino para visitar varios hospitales en Beijing, en Shanghái, en Tianjin. Y tuve una experiencia impactante en un hospital de 1000 camas de medicina tradicional china. Me invitaron ahí a atestiguar la consulta en un consultorio a una niña de unos 10 años de edad. Pasé al consultorio con mi traductora y me pidieron que me colocara detrás del escritorio de la doctora. No había nada más en ese espacio. No había cuadros, había una sola silla donde estaba sentada la doctora y su escritorio sin más que un recetario frente a ella. Se abrió la puerta del consultorio y entró una señora con una niña, como he dicho, de aproximadamente unos 10 años, y se quedaron de pie frente a la doctora. Y no me dio palabra, no había palabras durante muchos minutos. Tantos que no sé cuántos serían, pero me empecé a inquietar. Porque la doctora no hablaba, la mamá no hablaba, la niña no hablaba. Y de pronto, la doctora tomó su recetario, escribió algo en él, desprendió la hoja y se la entregó a la mamá. Acto seguido, con una caravana, la mamá recibe la hojita del recetario, se da la media vuelta con la niña y se va. Como he dicho, ni una sola palabra entre ellas. Me quedé estupefacto. Le pedí entonces a mi traductora que le preguntara a la doctora qué veía, porque no hizo otra cosa más que ver. La doctora volteó muy seria y simplemente me dijo: veía el alma de la niña. Veía el alma de la niña. Conste que se los advertí. Es una escena extraordinaria, un hecho extraordinario. Es que cosas como estas probablemente nos ocurren a todos y pueden pasar en cualquier parte, solo que no estamos atentos para percibirlas. Están a la vista, pero puede ser que las distracciones del mundo nos obnubilan y no estamos preparados para percibirlas. Porque para eso hace falta no solo la vista, sino todos los sentidos. En la historia de la literatura tenemos a un escritor que cultivó esa capacidad al máximo. Entre sus huérfanos, chicas desvalidas, bandidos, ladrones, secuestradores, institutrices malvadas, mucamas nobles, solteronas amargas, viejos avaros, viudas bondadosas y sin fin de personajes más, encontramos grandes muestras del arte de retratar el alma de los personajes.
Por supuesto, nuestro gran invitado hoy es Charles Dickens, quien nos dejó personajes diversos y entrañables porque los sentimos de carne y hueso. Pero han de saber que desarrolló este arte del retrato no solo en la ficción, sino también en el periodismo, donde con muy pocas palabras fue capaz de entregarnos personajes en los que palpita el mundo que habitan y el mundo que los habita a ellos. Una suerte de humanos totales. Para muestra, un botón. En este caso, compartiremos un fragmento de un artículo dedicado a la visita a la workhouse, o un asilo de pobres en Londres, que escribió para la prensa en 1850. Texto que tiende un puente con lo que propone el Dr. Ruelas a través de Causa. Pero dejemos que sean ellos quienes hablen. Un paseo por la workhouse. Charles Dickens. En otra habitación de la enfermería yacía el cuerpo quemado y consumido de un niño. Era ínfimo, apenas un bocado de criatura. Permanecía quieto y paciente, envuelto en vendajes, pero sus ojos brillantes nos miraban con determinación y sin ninguna timidez cuando le dirigimos unas palabras amables. Su expresión era sabia y profunda, como si ya tuviera discernimiento y entendiera que existen cosas bellas y mucha ternura en el mundo, como si compartiera con nosotros la admiración por unas enfermeras que sabían cuidar a sus protegidos y compañeros de miseria con una amabilidad superior a la de las enfermeras comunes que trabajan en los hospitales. Su mirada también nos decía que era consciente de su situación. Sabía de los niños mayores que yacían a su alrededor, sabía qué futuro les esperaba, y estaba ponderando si realmente valía la pena sobrevivir. Quizá, después de todo, le saliera más a cuenta morir. Él no les tenía miedo a los muchos ataúdes ya montados o por montar que se apilaban en el sótano, y sin embargo, también había una luz anhelante y vivaz en su rostro diminuto. Aún en medio de unas condiciones tan terribles, parecía conservar un brillo de esperanza, una ansia de libertad, la aspiración a un poco más de pan. Y de pronto se me ocurrió que aquel destello era una llamada hecha en nombre de todos los desamparados y ancianos miserables, los pobres de esta tierra. Hasta la fecha, esa experiencia, como he dicho, fue impactante. No sé qué significó eso, no lo sabré nunca, pero el mensaje me quedó clarísimo. Y la pregunta, a partir de entonces, sigue siendo vigente. ¿Somos capaces de ver el alma de las personas? ¿O qué vemos cuando vemos? Cuando en 2014 empecé a pensar en la necesidad de tener un código humano, no tuve duda de que la primera acción que debería tener ese código debería ser ver. Y esa acción debería orientar a todas las demás, porque es lo primero que hacemos cuando nos acercamos a alguien. Vemos. Y entonces me acerqué a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua de lo que significa ver. Y tiene dos acepciones. La primera es obvia: percibir con los ojos mediante la acción de la luz. Pero la segunda no es obvia y es la definición que hemos adoptado del verbo ver en el código humano. Se las digo: percibir con la inteligencia algo, comprenderlo. Eso es ver. ¿Ven a qué me refiero? ¿Se fijaron cómo utilicé ahora la palabra ver? ¿Ven lo que estoy diciendo? Percibir con la inteligencia algo, comprenderlo, no solamente con los ojos. Lo que esta doctora vio en la niña fue mucho más que una mirada.
tanto así que pudo llegar a algún diagnóstico y pudo prescribir algo. Déjenme decirles ahora que si alguien, sin ser médico, tuvo la capacidad de ver en este sentido, no de percibir con los ojos mediante la acción de la luz, no, de percibir con la inteligencia algo, de comprenderlo, fue Charles Dickens. Al grado de que su percepción fue tan profunda que cuando falleció en 1870, el British Medical Journal publicó un obituario reconociendo a Dickens como un personaje, yo diría, excepcional para ver. Escuchemos en voz de Ángela lo que sigue. En efecto, la percepción de Dickens era tan poderosa que en toda su obra podemos encontrar ejemplos de signos y síntomas de enfermedad descritos magistralmente, tanto de enfermedades físicas como mentales. Muchas veces, enfermedades para las que no había nombre en su tiempo. Como ejemplo indiscutible de su perspicacia, está la descripción que hace en uno de sus libros más exitosos, Los papeles póstumos del Club Pickwick. Por lo cual, ese conjunto de síntomas hoy se conoce así, como el síndrome Pickwick. ¿Qué tal si escuchamos algunos ejemplos? Bronquitis asmática. El mayor Bagstock tenía un silbido muy parecido a la tos de un caballo, nos cuenta Dickens en Dombey e Hijos. Se oían silbidos y el azul del mayor se tornaba púrpura, mientras sus ojos se esforzaban y comenzaban a convulsionar. En Nuestro amigo común observó: el Londres animado, con los ojos irritados y los pulmones ardiendo, parpadeaba, jadeaba y se ahogaba. El Londres inanimado era un espectro tiznado. Paraplegia. Dickens narra la historia del abuelo Smallwood en Bleak House. Está en un estado lamentable en cuanto a sus extremidades inferiores y casi igual en cuanto a los superiores, pero su mente está intacta. ¿Te frota las piernas para darles vida?, le pregunta el señor George. Le dan un cojín para que se lo arroje a su esposa cada vez que lo irrita. Un acto que no solo derribó a la demente señora Smallwood, sino que provocó que el abuelo Smallwood se desplomara y requirió que su nieta lo sacudiera como una gran botella y lo empujara y golpeara como un gran cojín. La señora Horace Cruller, la suegra del bondadoso Tommy Traddles en David Copperfield, también era supuestamente parapléjica, la que tiene algún problema en la columna, pero se ha sugerido que su paraplejía era histérica. El síndrome de Pickwick. Dickens describió a Joy, el niño gordo, en Los papeles de Pickwick. En la caja estaba sentado un niño gordo y de cara roja, sumido en la somnolencia. El niño gordo se dirigió con paso torpe al mismo lugar y se quedó profundamente dormido al instante. «Maldito sea ese niño, se ha vuelto a dormir». «Duerme», dijo el anciano. «Siempre está dormido. Va a hacer recados profundamente dormido y ronca mientras espera en la mesa. ¡Qué raro!», dijo el señor Pickwick. La obesidad, la somnolencia diurna, los ronquidos y la posible apnea del sueño, descritos en Joy, ahora se denominan síndrome de hipoventilación por obesidad o síndrome de Pickwick. Tuberculosis. Dickens conocía muy bien la tuberculosis. Su hermana Fanny y su hijo Harry murieron a causa de ella. En La vida y aventuras de Nicholas Nickleby, Smike agoniza con la fiebre agitada de la tuberculosis. Dickens describió a los pacientes terminales de tuberculosis, una enfermedad en la que la muerte y la vida se mezclan de forma tan extraña que la muerte adquiere el brillo y el color de la vida, y la vida la forma demacrada y espantosa de la muerte. Relata líricamente los últimos minutos de Smike. Cayó en un ligero sueño, y al despertar sonrió como antes. Luego, habló de hermosos jardines que, según dijo, se extendían ante él y estaban llenos de figuras de hombres, mujeres y muchos niños, todos con luz en sus rostros. Luego, susurró que era el Edén, y así murió.
No está del todo claro si Tiny Tim Cratchit, en Cuento de Navidad, padecía la enfermedad de Pott, caries tuberculosa espinal. Tim era un niño débil y desnutrido, lisiado y que usaba muletas, pero mejoró después de que Scrooge solucionara la pobreza de su familia. Otras hipótesis incluyen raquitismo, parálisis cerebral y acidosis tubular renal. Epilepsia. Monks, el hermanastro de Oliver Twist, era propenso a sufrir ataques convulsivos. Monks apretó el puño y rechinó los dientes mientras pronunciaba estas palabras incoherentes, y avanzando hacia Oliver como con la intención de golpearlo, cayó violentamente al suelo, retorciéndose y echando espuma por la boca en un ataque. Dickens probablemente describió la epilepsia del lóbulo temporal, cuando Monks permaneció en silencio por unos instantes y luego apartó repentinamente las manos de su rostro, que estaba muy distorsionado y casi inexpresivo. Por eso, en el obituario del British Medical Journal en 1870, a la muerte del escritor, se dijo lo siguiente: los médicos podemos decir, qué útil sería para la medicina tener a una persona así, con tal poder de observación y capacidad descriptiva, y que entregara estas habilidades al arte de la medicina. Otros autores han dicho que si Dickens no hubiera sido escritor, podría haber sido un gran actor, un gran predicador, un gran político e incluso un gran médico. Llegados a este punto, solo nos queda la última conjetura. Este capítulo es una invitación abierta a cambiar nuestro modo de ver. Es un guiño para hacer más dickensiana la atención médica. Y todavía más, es una propuesta para que hagamos más dickensiana la vida. Este episodio contó con la participación de Luis Raigadas y Ruby Sotelo Serna como voces invitadas. Gracias a ambos por su entusiasmo y empeño en este capítulo. Yo soy Ángela Piedad y nos escuchamos pronto en esta misma causa. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.